Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con lo que habíamos empezado en el video anterior sobre simplificación de funciones lógicas. ¿Sí? En el principio del video anterior habíamos identificado cuáles eran las condiciones que buscábamos en las funciones para lograr absorber variables, ¿no? Por supuesto ayudados con los teoremas y los postulados del álgebra de Boole, ¿no? Después vimos, y nos dedicamos gran parte del video, a trabajar con los mapas de Carnot. Los mapas de Carnot, que son de alguna manera un método estructurado que nos permite minimizar la función al máximo. Es decir, si nosotros utilizamos bien el mapa de Carnot, si seguimos bien las reglas con las que se trabaja, vamos a obtener la función más simplificada posible. ¿Sí? En el mapa de Carnot podemos trabajar con unos y con ceros y obtener las funciones simplificadas como suma de productos o productos de sumas. ¿Sí? Obviamente no estamos hablando de sumas o productos canónicos, ¿no? No es la primera y la segunda forma canónica, porque acá los términos están simplificados, o sea, no son completos. Bueno, ahora vamos a presentar el caso de cómo resolver los mapas de Carnot cuando tengo variable introducida o variables introducidas. ¿Qué significan las variables introducidas? Tengo acá el ejemplo de una tabla de verdad de 8 renglones, en el cual podemos identificar que en lugar de 1 o 0 para la función tengo definido o tengo otra variable más que está incluida en la tabla de verdad. ¿Cómo leemos esto? Y bueno, fíjense que para ciertos valores de a, b y c, la función depende de otra cuarta variable, en este caso que sería p, o para otros casos depende de una quinta variable que sería q, ¿no? O sea que en realidad acá f no es una función de abc, sino que es una función de abc, p y q, ¿sí? Es una función de 5 variables, porque hay 5 variables que participan de alguna manera de definir el valor de f. Uno se preguntaría, ¿por qué escribir la tabla de verdad de esta manera en vez de escribirla de la forma tradicional, que sería agregando más columnas a la izquierda y agregando por supuesto más renglones? Y quizás se dan cuenta que la respuesta es más que sencilla, porque nosotros, si tenemos 5 variables que afectan a la función, vamos a tener una tabla de verdad de 2 a la 5, o sea de 32 renglones. Y por supuesto que el tamaño de esa tabla es mucho mayor, y lo que podemos ver es que la variable p, por ejemplo, que es la primera que aparece acá, solamente afecta el valor de la función cuando a, b y c son 0, 1, 0. Después no aparece nunca más. O sea que en realidad si nosotros hiciéramos la tabla de verdad de 32 renglones, considerando a p como una columna más a la izquierda, solamente en 2 de los renglones, ¿sí? Perdón, solamente en 2 de los renglones vamos a tener valores distintos, que dependerán de p. Después en los otros renglones no va a depender nunca de p, va a depender de a, b y c, o en todo caso de q, ¿sí? Pero pasemos a la pizarra. O sea, lo que quiero decir es que crear una tabla de verdad enorme para que p solamente me afecte en muy pocos renglones no vale la pena, y a veces escribirlo de esta manera nos dice de forma un poco más resumida y concreta de que solo en los casos donde a, b y c sean 0, 1, 0, p va a tener algo de importancia, si no, no nos va a interesar. Pero veámoslo en la pizarra. Bueno, acá a la izquierda yo tengo la tabla que teníamos recién en la diapositiva, con p y q negado como variables introducidas. Fíjense, si en lugar de tener a p como variable introducida, la agregamos como una variable más, como decíamos hoy, por el momento vamos a dejar a q negado como variable introducida, vamos a pasar a tener una tabla de 8 renglones a pasar a tener una tabla de 16 renglones, ¿sí? Donde en la mitad de tabla superior tengo a p en 0 y la segunda mitad de tabla tengo a p en 1. A ver, ¿qué me decía la tabla original?
que cuando A, B y C sean 0, la función va a ser 0, independientemente de lo que valga P. O sea que en el primer renglón este que tengo 0, 0, 0, la función va a valer 0. Y en el mismo renglón, aunque P valga 1, en el otro renglón donde sea 1, 0, 0, 0, también va a valer 0 la función independientemente de P. Para el 0, 0, 1 es lo mismo. O sea, voy a repetir este 1 que está acá, se va a repetir acá en el 0, 0, 1 de este lado. Solamente en el 0, 1, 0 va a depender de P. Eso lo vamos a poner de última con otro color. 0, 1, 0 va a depender de P. Y acá P en la primera mitad vale 0. Por lo tanto acá va a ser 0. Y de este otro lado va a valer 1 porque P vale 1. ¿Y después qué va a pasar con el resto de los renglones? Y se van a repetir. Porque el 0, 1, 1 es 1 la función. No me importa el valor de P. O sea que va a valer 1 acá y va a valer 1 acá. Para el 1, 0, 0 va a valer 0 la función. Para el 1, 0, 1 depende de Q negado. Vamos a dejar Q negado. Para el 1, 1, 0 es 1. Y para el 1, 1, 1 también es 1. O sea que, fíjense, ahora tenemos una tabla de verdad con una variable introducida menos. Pero ¿qué característica tiene esta tabla? Y que es bastante repetitiva, porque básicamente es una copia lo de arriba y lo de abajo, salvo en un solo renglón. Entonces uno podría ver a la inversa de que si yo tuviera un caso así donde tengo una función que depende de una variable solo en algunas condiciones nada más, ¿sí? O sea que en general va a depender de A, B y C, y en algunos casos también dependerá de P. Por ahí me conviene simplificar esa tabla y pasar a una versión más de este estilo con la variable introducida. O sea que vemos que la variable introducida nos sirve para poder simplificar las tablas de verdad, ¿sí? En vez de analizar los casos de 16 renglones, o bien en este caso podría ser una tabla de 32 renglones, ¿no? Porque todavía tengo Q acá, Q negado, como una variable introducida. O sea que ya se imaginan de que de acá yo podría pasar a una tabla de verdad donde tenga Q, P, A, B y C y definir ya unos y ceros para cada una de esas combinaciones. Pero ¿qué va a pasar? Q solamente me va a afectar cuando A, B y C sean 1, 0, 1. ¿Sí? Y esa combinación, por ejemplo, la 1, 0, 1, en el caso de 32 renglones, va a aparecer 4 veces. ¿Sí? O sea que voy a tener 4 valores diferentes que en realidad van a ser 2 valores diferentes, porque Q va a valer 0 o 1 en alguna de esas 4 combinaciones. En el resto va a ser una copia de lo que tengo acá. O sea que, en definitiva, la tabla de 32 renglones va a ser casi una copia por 4 de esta tabla original, modificando los valores de P y Q. ¿Sí? O sea que podemos observar que las variables introducidas entonces nos ayudan a simplificar las tablas de verdad sin tener que hacer tablas de verdad tan grandes, cuando las variables, por supuesto, afectan solo en algunas combinaciones. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, si yo tuviera variables introducidas en mi tabla de verdad, ¿cómo hago para simplificar una función? Es decir, lo primero que tengo que hacer es construir el mapa de Carnot. Para construir el mapa de Carnot vamos a seguir las mismas reglas que veníamos usando hasta el momento, donde teníamos solamente unos y ceros. Lo único que va a cambiar es que acá para el valor 0, 1, 0 de ABC, la función vale P, o sea, depende del valor de P. Por lo tanto, en vez de poner 1 o 0, pondremos P acá. Y en el 1, 0, 1 pondremos Q negado. ¿Sí? Ahora, a cada una de las casillas, ¿sí?, que tengan variable introducida, le llamaremos, por supuesto, casillas con variable introducida. Todas las casillas que sean distintas vendrán a ser para nosotros una casilla con variable introducida diferente. En este caso tengo 2 casillas con variable introducida. ¿Sí? Vamos a poner acá 2 casillas con variable introducida. Si por ejemplo hubiéramos tenido, en vez de Q negado, vamos a hacer temporalmente, borrar el ejemplo, y hubiéramos tenido P también. Es decir, que hubiéramos tenido una función de 4 variables donde P era la variable introducida y que P afectaba a F en la combinación 0, 1, 0 o en la 1, 0, 1.
o sea que nosotros pondríamos acá en vez de Q, pondríamos P. ¿Cuántas casillas con variable introducida diferentes tendríamos? Una sola, ¿sí? Tengo una sola casilla con variable introducida que será P. Ahora tengo P por un lado y Q negado por el otro lado. Entonces por eso hablamos de que tenemos dos casillas con variable introducida. Si acá tuviéramos, inventemos, ¿no? Si acá en vez de P tuviéramos Q negado también, o sea que Q negado estaría acá, seguiríamos teniendo dos casillas con variable introducida, porque estas dos son iguales. Por cada versión diferente tendremos una casilla con variable introducida más. O que si acá tuviéramos, por ejemplo, P negado, que ya es distinto a P, bueno, ahí ya tendríamos entonces tres casillas con variable introducida. Bueno, eso como para diferenciar a qué nos referimos con casillas con variable introducida. ¿Cómo se resuelve este mapa de Carnot? Bueno, tenemos una recetita para seguir. ¿Sí? En primer lugar, el punto número 1 nos dice: se lee el mapa suponiendo nulas todas las casillas con variable introducida. ¿Sí? Es decir, que vamos a desactivar esta y esta como si no existieran. ¿Sí? Y vamos a resolver el mapa de Carnot de la misma manera que como lo veníamos resolviendo hasta el momento con unos y ceros. ¿Sí? Por ejemplo, yo encircularía estos unos así y estos unos así, ¿no? Por lo tanto, acá F me va a quedar este término acá arriba, que es A negado por C, y este término de abajo, que será A por B. Esos son los dos encirculamientos que van a aparecer al trabajar con los unos del mapa, suponiendo que las variables introducidas están desactivadas. Ahora, el segundo paso, esta es una parte de la función, porque sabemos que la función depende de P y de Q también, ¿no? Pero bueno, cuando P y Q negado están desactivados, la función tiene esta forma. Ahora, el segundo paso dice: se lee el mapa activando de a una casilla por vez. Nosotros en este caso teníamos dos casillas con variable introducida y las vamos a activar de a una a la vez. ¿Qué significa activar? Y bueno, es hacerlo valer 1. Empezando siempre por una y la otra la consideramos como desactivada. En el caso, yo voy a empezar por P, por ejemplo. Si P se activa, ¿sí? Si P se activa, ahora va a aparecer un 1 nuevo en esta casilla, ¿no? Perdón, voy a borrar esto, sí, se activó P, por lo tanto, para nosotros ahora esta casilla es como si valiera 1, ¿no? Apareció un 1 nuevo en el mapa. Ahora, este 1 nuevo lo tengo que encircular, obviamente siguiendo siempre las mismas reglas del mapa de Carnot, tratando de hacer los encirculamientos lo más grande posible para absorber la mayor cantidad de variables. ¿Cuál es el encirculamiento más grande que podemos hacer? Este que tengo acá, estos 4. ¿Sí? Cuando yo encircule esos 4, se me va a ir la variable A, se me va a ir la variable C, porque son las que cambian, y me queda B, que es 1. O sea que, ¿cómo se lee esto? Si P se activa, o sea, si P vale 1, va a aparecer un término que depende de B, ¿sí? Que es el que acabo de simplificar. Ahora, le voy a cambiar el color. Nuevamente, vamos a tachar ahora esta de vuelta para activar la otra, porque dijimos que activábamos de a una a la vez. ¿Sí? Ahora lo que vamos a activar es el Q negado. ¿Sí? Q negado ahora es el que vale 1. ¿Sí? Entonces, como si tuviéramos un 1 en este lugar. Y la otra está desactivada. Este 1 nuevo que apareció, lo tenemos que circular de la manera más grande que podamos. Y en este caso podemos unir estos 4 unos que tenemos acá. Entonces de esa forma nos va a aparecer. Si activamos Q negado, ¿sí? Es decir que Q negado vale 1, ahora la función va a depender de qué. Se elimina A porque cambia, se elimina B porque es la que cambia y nos queda C en 1. ¿Sí? Y este mismo procedimiento se repite para cada una de las casillas con variable introducida diferentes que tengamos en el mapa.
Ahora voy a hacer algún ejemplo más en la pizarra, pero ¿cómo leemos esto entonces? La función f, ¿sí?, es igual a, será, si P y Q negado están desactivadas, dependerá de A negado por C más A por B. Pero si P se activa, bueno, dependerá de B, también el valor de F, ¿sí?, y si Q negado se activa, dependerá de C. Nos vinimos un ratito a la pizarra para ver algunos ejemplos más. Obviamente me voy a basar en este ejemplo que teníamos en la diapositiva para hacerle algunas variaciones y ver cómo se resuelve el mismo mapa, ¿sí? Este era el mapa original que teníamos. Es una función f1 que depende de las variables a, b, c, p y q, ¿sí? Y recién resolvimos este mapa. Ahora, supongamos que en vez de tener esta función, le vamos a agregar, en vez de tener 0 ahí, por ejemplo, le podríamos decir que también tenga p, ¿no? O lo podríamos haber hecho, esto lo hice aleatorio, o sea, podríamos haber agregado p en otro lado o hacer algún cambio, pero significaría que ahora en este renglón que tengo acá, en esta casilla, perdón, tengo p. O sea que ahora, ¿cuántas casillas con variable introducida tengo? Tengo 3 casillas, pero solamente 2 son diferentes. O sea, sigo teniendo una casilla que tiene a p, ¿sí?, y por otro lado tengo otra casilla que tiene a q negado, ¿sí? Estas dos que tienen p van a trabajar juntas. Ahora, el procedimiento es el mismo de siempre, ¿no? Primero vamos a suponer que todas las casillas con variable introducida están desactivados, ¿no? Por lo tanto, esta función f1 va a depender de solo los unos que tiene la función. Esta era a negado por c y esto era a por b, ¿sí? Luego, activamos de a una casilla a la vez. Podríamos empezar por p o por q negado, que son las dos distintas que tenemos. Bueno, si empezamos por p, activo p, ¿y qué va a pasar? Me van a aparecer dos unos nuevos acá, ¿no? Por lo tanto, ahora yo tengo que encircular todos los unos nuevos que aparezcan. Acá lo que más me conviene, antes aparecía uno solo acá y yo encirculaba estos 4 que tenía más juntitos. Pero ahora, como también tengo que encircular el encirculamiento que más me conviene va a ser estos 4. Es el máximo que puedo hacer y en ese caso me va a quedar p por a negado, ¿sí? Y por otro lado, después me va a quedar, cuando yo active q negado, ¿sí?, me va a aparecer un 1 nuevo acá que lo voy a encircular de esta manera. En ese caso es q por c, ¿sí? Esa sería la variación, suponiendo que tengo una casilla que se repite en más de una oportunidad. Bueno, cuando yo la active, se van a activar varias a la vez, por supuesto, y yo tengo que encircular todos esos unos nuevos que aparecen. Vale la pena hacer un parate acá y decir que esto mismo, todo es válido si trabajamos con los ceros de la función. Si hubiéramos trabajado con los ceros de la función, ¿cuántos teníamos? Teníamos uno solo, ¿sí? Y después tenemos variables introducidas. Y las variables introducidas, cuando trabajamos con cero, se leen al revés. O sea que cuando las desactivamos, tendría que ser, si fuera p, nosotros pondríamos p negado y la leeríamos como una suma y no como un producto que estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Cualquier cosa lo podemos ver en la práctica de eso si hay dudas con eso. Pero básicamente el procedimiento es el mismo. Lo único que siempre tenemos que recordar que cuando trabajamos con los ceros o los maxi términos en el mapa de Carnot, ¿sí?, cuando uno habla de activar una casilla, en este caso estaríamos haciendo la cero, ¿no? Y los términos se leen como una suma que tiene que dar 0 y no como un producto que tiene que dar 1, como es en el caso Cualquier cosa, por supuesto, me vuelven a preguntar. Bien, este sería el caso si tuviéramos entonces dos casillas con variable introducida diferente, pero hay dos que están repetidas. Ahora, modifiquemos nuevamente el ejemplo. O sea, sobre este mismo hagamos otra prueba.
En este caso volví al ejemplo original, ¿sí? Y le vamos a agregarle a este renglón de la verdad un P por Q negado. Es decir que cuando A, B y C valen 0, 1, 0, la función dependerá de P y depende de Q negado también, ¿sí? Depende que ambas sean 1 para que la función sea 1, ¿sí? O sea que nos va a aparecer acá P por Q negado. Ahora la pregunta es: ¿cuántas casillas con variable introducida diferentes tengo? 2. Una que es Q negado y la otra que es P por Q negado, ¿sí? Y las vamos a tratar como si fueran dos casillas diferentes, que lo son. Tienen una variable en común, si fijan, ambas tienen Q negado, ¿sí? Pero las vamos a tratar como si fueran dos casillas diferentes para resolver el mapa de la misma manera. Entonces, como siempre, vamos a activar de una casilla a la vez. Si activamos P por Q negado primero, o sea, estaríamos haciendo P por Q negado igual a 1 y nos va a aparecer un 1 nuevo acá. Ese 1 nuevo lo vamos a circular de esta manera, ¿sí? Fíjense que ustedes cuando activan P por Q negado, si esto es 1, ¿sí? Significaría que tanto P como Q negado son 1. Y esto haría que esta casilla que tiene Q negado también se debería activar. Pero si nosotros la activamos también, vamos a generar un término de más que se va a repetir cuando pasemos a activar Q negado por separado en el segundo paso, y nos va a quedar un término de más y no vamos a estar utilizando el mapa de forma óptima. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a tratar a las casillas como diferentes para que no aparezcan términos de más, ¿sí? Entonces cuando usted aparezca este 1, circulan estos 4 y les va a quedar B, la variable que no cambia, que es 1. Y después vamos a tener el caso cuando activemos la otra es Q negado, y cuando activemos Q negado vamos a circular de esta manera como habíamos hecho antes. Q negado por C me queda, ¿sí? Bueno, y ahora voy a hacer un último ejemplo, suponiendo que en vez de P yo tengo P más Q acá, ¿sí? Por lo tanto voy a tener P más Q acá y voy a tener dos casillas con variable introducida diferentes. Una es P más Q y la otra es Q negado. Obviamente dijimos que las casillas con variable introducida pueden tener variables en común, ¿no? Pero si respetamos este procedimiento y los tomamos como variables independientes, como casillas independientes, no vamos a tener inconveniente y no vamos a generar términos de más en el mapa de Carnot. Bien, cuando activemos P más Q, ¿sí? Que sería que P o Q sean 1, va a aparecer un 1 nuevamente acá, que lo circularemos así. Ven que todos son similares, pues justamente partí del mismo ejemplo haciéndole algunas modificaciones como para que ustedes vean cómo se trabajaría, ¿no? Entonces me va a quedar P más Q por B, y del otro lado siempre me va a quedar igual el Q negado por C, que es la otra. En realidad entonces nosotros podríamos tener, ¿sí? Podríamos tener una F1, o podríamos ponerle distinto para no confundir F. Podría ser una función G1 y una función G2 que fueran también combinación de otras variables. Entonces para nosotros sería un G1 de acá y un G2 acá, que podrían tomar cualquier valor, o sea, podrían ser salidas de otro sistema, ¿no? Pero en definitiva las vamos a considerar como independientes aunque tengan variables en común. Entonces activamos una mientras la otra está desactivada, circulamos los unos nuevos que aparezcan al activar esa casilla. En este caso siempre se activa una sola, un uno nuevo solo aparece,
pero si la tenemos repetida a la misma casilla, o sea, si yo tuviera acá, por ejemplo, P más Q negado, perdón, P más Q, como acá, cuando yo la activo esa casilla, se activan estas dos, y aparecerían dos, unos nuevos, que los tendrían que circular de esta manera. Pero justo en este caso tengo una sola. ¿Ya? Pero sepan de que puede ser cualquier función de otras variables. La metodología para trabajar va a ser siempre la misma. Sigamos adelante ahora con los términos indiferentes. Hace un par de videos atrás, cuando hablamos de diseño o síntesis de circuitos digitales, hablábamos de lo que era pasar de una descripción verbal o de un requerimiento para un problema al circuito digital que lo resolviera, ¿no? Normalmente las entradas de los sistemas van a depender de salidas de otros sistemas, o van a depender de sensores o de pulsadores o de señales que vienen, señales de comunicaciones, y son todos estímulos que recibe el sistema. Y cada una de las combinaciones que se dan de todos esos estímulos me generarán distintos valores a la salida. Pero habíamos hablado que algunas combinaciones de entradas, ¿sí? Algunas combinaciones de las entradas podrían no presentarse nunca, ¿sí? Porque para el problema en sí serían combinaciones imposibles, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un sensor que me detectara cuando la humedad ambiente es mayor de 60%, y por otro lado tuviera otro sensor que también mide temperatura, humedad ambiente, y que se active cuando la temperatura sea menor que 20%. Obviamente ambos sensores no se podrían nunca activar a la vez, porque uno me está diciendo que la temperatura, perdón, la tengo con la temperatura, uno me estaría diciendo que la humedad está por encima de 60, y el otro me está diciendo que la humedad está por debajo de 20. O sea que son contradictorios entre sí. Por lo tanto, si los sensores funcionan bien, si no tengo ninguna falla, esa es una situación imposible. Entonces, como no se va a dar nunca, en una situación ideal donde no hay fallas, no se daría nunca, yo podría tomar esa combinación como serle indiferente, así como que no me importara, y ponerle a la función un valor de 1 o 0 según me convenga para otra cosa. Total, no se va a dar nunca. El problema es que si se llega a dar por una falla en algún sensor, quizás la función de salida me genere algún tipo de problema. Por eso es que nosotros en ese video hemos charlado de dos enfoques para resolver este tema. Es el enfoque de riesgo mínimo y el enfoque de costo mínimo. En el enfoque de riesgo mínimo, ¿sí?, justamente la idea es reducir el riesgo que podría causar una combinación de estas imposibles a través de una falla. O sea, para que una combinación que en condiciones ideales era imposible, cuando ocurre una falla ya no deja de ser imposible y hay que tratar de resolverla. ¿Qué pasaría con mi sistema si fallan los sensores? ¿O qué pasa si se da tal combinación de entradas? ¿Qué voy a asumir yo? ¿Que falla este sensor o el otro sensor? Como en el ejemplo de recién, teníamos un sensor que se activaba con la humedad por encima del 60% y otro por debajo del 20%. Si se llegaran a activar los dos a la vez, ¿a quién le voy a creer? ¿Al que me detecta menos de 20 o al que detecta más de 60? Y en algunos casos podría ser igualmente probable que hayan fallado los dos, o quizás alguno tenga más probabilidad de fallar que otro. Entonces uno empieza a analizar caso por caso cada una de estas posibles fallas y definir qué va a hacer el sistema en esas condiciones. Eso sería un criterio de riesgo mínimo. Ponerme en el contexto del problema, analizar caso por caso y decidir si una salida va a valer 1 o va a valer 0 si sucediera tal falla o cual otra falla. ¿Sí? El otro extremo es el criterio de costo mínimo. En el criterio de costo mínimo, y nos la vamos a jugar y vamos a suponer de que nada va a fallar. O sea, vamos a hacer un diseño que vamos a minimizar el costo del circuito y no nos importa mucho si llega a fallar el sistema. Si llegara a fallar, bueno, no tengo control sobre eso, ¿sí? Lo que hago acá es
la función va a valer 1 o 0 según me convenga para simplificarla más. Esa es la idea del costo mínimo. Entonces, cuando ustedes tengan en un problema combinaciones que serían imposibles, depende el enfoque que ustedes utilizan. Los términos don't care, que en la tabla de verdad normalmente los caracterizamos con una X, o sea, ponemos en una tabla de verdad como no le ponemos ni 1 ni 0, le ponemos X. Antes de llegar al mapa de Carnot, nosotros ya decidimos qué hacer con ese 1 y 0 si estuviéramos haciendo un riesgo mínimo. Si estamos haciendo costo mínimo, bueno, estos términos indiferentes van a llegar al mapa porque van a tomar un valor 0 o 1 según me convenga para simplificar aún más la función. Así como habíamos visto antes que a una función la podíamos describir como una sumatoria de minitérminos, es decir que acá esta función me dice que es 1 para el minitérmino 1, que es decir el 0001, fíjense acá tengo un 1, en el minitérmino 6, es decir cuando tengo el 0110, que es este, en el 7 tengo un 1 y en el 13 tengo un 1. Y después tengo situaciones imposibles que se van a dar para todas estas combinaciones. O sea, todas estas combinaciones no se deberían dar nunca y voy a tratar de simplificar al máximo la función suponiendo que no se van a dar nunca. Acá ya estamos asumiendo un criterio de costo mínimo, ¿no? Si nosotros hubiéramos tenido esta situación y hubiéramos adoptado un enfoque de riesgo mínimo, no podríamos tener un mapa con X, ya que previamente a llegar al mapa nosotros tenemos que decidir qué hacemos con las salidas en cada una de esas situaciones. O sea, me pararé en cada una de estas combinaciones y decidiré qué es lo menos riesgoso para mi sistema, si encender o apagar la salida. ¿Tá? La salida o cada una de las salidas que tenga este sistema. Pero bueno, suponiendo que estamos en un enfoque de costo mínimo y los términos don't care viene del inglés no importa, o sea, indiferentes, ¿sí? Entonces todos los términos don't care van a estar indicados con esta X en el mapa. Y ahora, ¿cómo hago para simplificar esta función? Los términos don't care para nosotros van a ser como comodines, ¿sí? Van a adoptar el valor 1 o 0 según me convenga para hacer encirculamientos más grandes. Entonces las reglas de los mapas de Carnot me decían: tengo que encircular todos los unos al menos una vez y tengo que hacer los encirculamientos lo más grandes posibles para poder absorber la mayor cantidad de variables posibles. Parémonos, por ejemplo, en este primer 1 que tengo ahí. Voy a cambiar de color al color rojo y nos vamos a parar en este primer 1. Este primer 1, a mí lo que me conviene, por ejemplo, sería que esta X, que es un comodín, valiera 1 también, ¿sí? Que esta valiera 1 me conviene, y me conviene que esta también valiera 1. ¿Para qué? Para poder hacer un encirculamiento de esta forma que me permita absorber dos variables, ¿sí? Eso es lo que más me conviene a mí. Entonces, la función, el primer término que voy a poner es el de esta simplificación, que en este caso es C vale 0 y D vale 1. ¿Ah? De esta manera yo ya agrupé dos de los unos que tenía la función. Ahora me están quedando dos unos más de este lado. ¿Qué es lo que me conviene? Y me conviene de que esta valga 1 también y esta también, y pude hacer una simplificación de esta forma. ¿Sí? O sea, estoy suponiendo que estas dos X también valen 1, por lo tanto me va a quedar anegado por B. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Cómo seguiría esto? Claro, ahí termina. ¿Por qué? Porque yo tengo que ocuparme de los unos de la función. Las X las voy a utilizar como unos o como ceros según me convenga más para simplificar. Si yo estas X que no utilicé las hiciera valer 1, bueno, me van a aparecer más términos acá en la función y por lo tanto voy a tener un mayor costo y el mapa de Carnot al final no va a servir para lo que yo lo necesitaba, que es el de simplificar la función. Solamente
voy a utilizar las X o los don't care que a mí me sirvan para simplificar más la función y que me permitan generar encirculamientos más grandes con los unos que yo tengo en el mapa. Por lo tanto, lo que estoy asumiendo acá implícitamente es que esta X, o sea, en la combinación 0, 0, 1, 0, que era imposible, yo en ese caso voy a apagar la salida, que corresponde con la variable f, la voy a desactivar, porque eso es lo que más me conviene a mí para simplificar y bajar el costo del circuito. Ahora, en un enfoque de riesgo mínimo, puede ser que eso no sea lo que a mí me convenga. Puede ser que esa combinación haga que me rebalse un tanque de agua por no haber encendido la bomba de salida del agua, porque la apagué, y si se me rebalsa un tanque, por ahí se me llena de agua la casa. ¿Sí? Entonces, siempre en el riesgo mínimo, por ahí vamos a agregar más términos a la función, vamos a hacer un mayor costo, pero vamos a salvar al sistema de algunas fallas. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la metodología que vamos a utilizar para trabajar con los términos don't care en los mapas de Carnot, utilizando como si fueran unos comodines que me permitan hacer encirculamientos lo más grandes posibles. Aquello que no utilizamos es porque lo hicimos valer 0. Bueno, esto es lo que nos faltaba charlar acerca de los mapas de Carnot con variable introducida o con términos indiferentes. Ya con esto tenemos para resolver todo el trabajo práctico. Les mando un abrazo, nos vemos en el último video de la unidad sobre riesgos estáticos y dinámicos. Chau, chau.